Llegamos ahora a este tiempo en el que pasamos la actualidad de esta jornada, o al menos los temas más sobresalientes en cuanto a debate se refiere, por el tamiz de la opinión, y los ponemos sobre esta mesa para que nuestros picoteros puedan hablar sobre ellos. Hoy están con nosotros Luis Manuel Tobaja. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches a todos los televidentes. No te vemos desde hace ya tiempo. La verdad es que sí. Sí. Las últimas veces me ha pillado malamente. Y Javier Segura, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias. Pues buenas noches también para todos los picoteros, para vosotros también. Estoy como el clima, me voy caldeando progresivamente más. Progresivamente, ¿no? Sí. Fíjate que yo, siempre digo que la política es necesaria, por principio, ¿vale? La buena política es necesaria porque es la que nos marca hacia dónde queremos ir como proyecto, como país, como sociedad y tal, ¿no? Pero es que no hemos empezado la campaña electoral y ya estoy cogiendo unos caldeos innecesarios, pero muy necesarios, ¿eh? Porque es que me estoy viendo venir la política más sucia y más rastrera que pueda haber. Y a mí, que vuelvo a repetir, que la vivo con intensidad, que me gusta escuchar. No estoy soportando los comentarios que estoy viendo ahora, ¿no? No estoy soportando las cosas. Y mira, ahí hay una en particular que ha salido, que es el tema de Doñana, para el que yo particularmente soy sensible porque lo he vivido mucho a nivel personal. He visto todo lo que es aquello y todo lo que hay que proteger. He visto lo que es el acuífero lleno y el acuífero vacío. Y ahora con la polémica que hay en Doñana, pues me tiene esos caldeados como el clima. Me voy caldeando cada día más. Imposible. Pues te queda, porque sí. Aún queda campaña electoral. El otro día iba paseando con mi mujer por la ribera del Albarrega y hablábamos en parte de esto, ¿no? Decíamos que los romanos, cuando hacían algo, pensaban en la eternidad. Pensaban, esto tiene que durar para siempre. Luego el para siempre duraría lo que fuese, pero ellos pensaban para siempre en todo, en la política, en las obras, en el teatro, en las letras, y sin embargo nosotros hemos dejado de creer en eso. Nuestro régimen temporal es de hasta las siguientes elecciones, si acaso. Entonces todo cambia y eso hace que nos metamos en temas que son realmente problemas creados por Dios se sabe quién, para que no lo resuelva nadie. Si la mayoría de los problemas son muy relativamente fáciles de resolver, siempre que haya voluntad para hacerlo y diálogo. Diálogo. Es y algo escuchar a los técnicos. Es algo a lo que nos han acostumbrado, ¿no? Los políticos, sobre todo en los últimos tiempos, en los que efectivamente, no sé si por el tema de la comunicación con redes sociales, etcétera, todo se acorta, el plazo se acorta en todo, ¿no? Y nuestros gobernantes piensan prácticamente en la legislatura, no piensan más allá, en muchos aspectos, ¿no? Cuando esto antes no era así, efectivamente, antes se pensaba más a largo plazo, ¿no? Y en generaciones venideras y futuras, y ahora no está ocurriendo lo mismo. Eso es lo que yo también percibo. Y fíjate tú, ¿no? Incluso hablamos de legislatura, y si miramos la última legislatura, ¿qué de cosas ha habido en la última legislatura? Que empezamos prácticamente con una pandemia ahí a la mitad, que ha trastocado todos los planes que se pudieran hacer a nivel de sociedad, a nivel de país, a nivel europeo. Luego una guerra de por medio que nos está tocando directamente en el bolsillo de cada uno de nosotros. Y es que ni siquiera ya podemos estar viendo las cosas a 4 años vista. Es que todo se está cortando, como que puede haber tropiezos de un año para otro. Con más razón todavía tener la capacidad de mantener el diálogo y de tener esa visión a largo plazo, porque si no, pierdes el norte. Y quien pierde el norte se pierde. En cierto modo, eso es lo que está en estos momentos, yo creo que sustentando la economía, porque con todos esos avatares que hemos vivido en los últimos años, deberíamos estar en una situación económica de crisis muy profunda. Calamitosa, claro. Totalmente. Sin embargo, efectivamente, quizás por ese cortoplacismo se está manteniendo la economía, ¿no? No sabemos. Bueno, en fin, cualquier cosa, vamos a hablar de otras cuestiones, si os parece. No vamos a filosofar tanto sobre lo que puede durar o no las acciones
de gobierno, pero sí tiene que ver en parte con eso el primer tema que traemos de referencia hoy aquí, porque esta mañana el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha vuelto a reiterar lo que ella adelantó el pasado viernes en un mitin político de su formación en el PSOE en la Plaza Gabriel Galán, y es que el Ayuntamiento está trabajando ya desde hace tiempo en la adquisición del convento de San Andrés, en la Plaza de Santo Domingo. Existe ya una dificultad añadida, el hecho de que al parecer el número de propietarios asciende casi a 40, porque esto pertenecía inicialmente a 2 familias, parece ser, pero los herederos de los herederos de los herederos, pues al final ha dado en que sea un tema muy complejo de herencia. Algo parecido a lo que sucedió en los terrenos del antiguo cuartel Hernán Cortés, y al final, bueno, lograron al menos alcanzar un acuerdo primero con una gran parte de todos los propietarios y al final ya con la totalidad de los mismos, pero aquí se plantea también esta disyuntiva, esta problemática del número de familias que tienen esta propiedad, de un espacio muy céntrico y creo que muy necesario para ganarlo para el patrimonio común de todos los emeritenses, porque salvando evidentemente el pórtico del convento, podemos decir que ahí podría hacerse una plaza muy bonita y grande al mismo tiempo, la Plaza de Santo Domingo. Javier, ¿cómo lo ves tú? Pues fíjate que además estás tocando, viví durante muchos años en Suárez Somonte y era la zona de acceso, con lo que representa ese solar en cuanto a afeamiento, más allá de la portada y lo que se ve del campanario que queda de la iglesia, pero todo lo demás es un solar, ¿no? Y que es algo feo, y es algo feo que se ve en el centro de Mérida porque ni es visible ni es accesible, y al final no sabe uno si lo que hay detrás son catas arqueológicas o un yacimiento que está en funcionamiento y que está acotado, o qué te digo yo, pues gatos. Y en un espacio importante porque es paso de turistas para la para Casa del Mitreo y para el teatro. Efectivamente. Entonces, durante muchos años siempre he dicho y he anhelado, ahí habría que hacer algo, ¿no? Y cuánto tarda para que se haga algo. Luego ya fui conociendo más acerca de la historia y justamente quien ha, digamos, ha hecho una petición formal en las últimas fechas sobre la conveniencia de recuperar ese espacio con una finalidad también de recuperar la memoria por lo que allí hubo. Bueno, pues me ha parecido una idea muy sugerente para plantearla, ¿no? Con el inconveniente que tú dices de la propiedad, pero sí que es verdad, y esto hay que reconocerlo, que el ayuntamiento, desde que se ha podido permitir recuperar inversiones, lo que está intentando es regenerar todos los espacios vacíos, todos los solares que hay, sobre todo en el centro de la ciudad, y recuperarlos, darle una vida y darle un sentido, ¿no? Eso me parece, mira, ahí yo, por ejemplo, veo esa visión, ¿no? Es decir, tenemos la necesidad urgente de ir recuperando y que no haya huecos vacíos, solares vacíos, que al final afean, ¿no?, lo que es un entorno urbano con un yacimiento arqueológico como el que hay. Bueno, si es posible, pues que se haga. ¿Espacio abierto, una plaza? Sí, efectivamente, yo creo que lo suyo es ampliar una plaza porque además en ese entorno no lo hay, salvo la plazoleta de Pizarro que está a las espaldas. Yo incluso me atreví a ir más allá, ¿no? Lo comentábamos antes de haber empezado la tertulia, mi deseo de que allí también hubiera un espacio o una sala de conferencia, un espacio donde con una capacidad para 300, 400 personas, elevada, porque hay que respetar lo que es la parte del yacimiento arqueológico, pues también pudiera darle ese espacio que tampoco Mérida tiene de manera particular. O tenemos grandes aforos, Palacio de Congreso, la sala de la biblioteca de John Lennon, o ya nos vamos a espacios muy reducidos. Y creo que ahí también podría haber algo que se pudiera hacer con un diseño que respetara el entorno y que levantara también para darle un doble uso. Espacio abierto, plaza, y espacio de encuentro, espacio de conferencia o espacio cultural, ¿no? Luisma. Lo más destacable de esa zona creo yo que es el mal estado en el que se encuentra y que está en el centro de la ciudad, cuando
Precisamente esa plaza era el límite de Mérida, después de la época de la época árabe, Mérida llegaba hasta ahí. O sea, se había reducido de una manera enorme, con lo que de allí en adelante tiene que haber bastantes restos romanos. No creo que en ese solar, porque ya fue utilizado para otras muchas cosas, me imagino que quedará poca cosa. Supongo que ahí el consorcio pues tendrá que hacer su labor también cuando llegue el momento. Pero lo más destacable es el mal aspecto que da en un lugar tan céntrico de Mérida, como otros muchos lugares del centro de Mérida, llámese la calle del Puente, llámese Marquesa de Pinares en algún lugar, un poco más enfrente de los Donitos. Hay muchos lugares donde dan mal aspecto y una de las cosas que hay que cuidar en nuestra ciudad, si queremos seguir viviendo del turismo, es que todos los turistas se lleven buena impresión de Mérida, no solo de nuestros grandes monumentos, sino un poquito de la ciudad, que sea una ciudad coqueta. Yo ahí me imagino que no será fácil poner de acuerdo a todos los herederos para que se desprendan de esa propiedad, pero sí se puede apelar a las ordenanzas municipales que te permiten, pues por ejemplo, que no tengamos una valla como tenemos ahora mismo delante del muro, que no haya un conjunto de 8 contenedores afeando toda la plaza, que se pueda decentar de alguna manera pues los hierbajos que hay en el pórtico, en la parte de arriba, y que se pueda dar una manita de pintura. Ese y otros muchos lugares de Mérida. Luego pues le paso a los herederos la cuenta correspondiente y a decentar un poquito esto. Sobre el futuro, no lo sé. Yo creo que hay poco que tenga valor más allá de sentimental para algunos que en algún momento incluso nos moceábamos y estábamos en la discoteca que se montó en aquel lugar. Pero bueno, por lo menos eso, a decentarlo, quizás una plaza y darle aire a esa zona de Mérida, que es verdad que está muy congestionada, quizás darle uso de alguna manera, pero bueno, lo importante es a decentar. No creo que estaba al lado, ¿no? Sí. No, el convento. No, justo está al lado. No. Pero estoy seguro que los monjes que ahí vivían, si hubiera habido discoteca, también hubieran bailado. Segurísimo. O sea, a las 6 de la mañana, sobre todo, con los maitines, y marcha, bacalao a tope. Bueno, pues veremos en qué acaba primero las negociaciones y segundo si se pueden llevar o efectuar a cabo. Porque indudablemente es una mancha en el centro de la ciudad y que creo que tanto la ciudad y la zona como el propio edificio lo merece, ¿no? Y debiera hacerse algo. Pero bueno, esto ya será la próxima legislatura, ¿no? Como dice Mota, hoy no, mañana. O la próxima. O en la próxima, efectivamente. En fin, bueno, vamos a hablar ahora de educación porque ya conocemos que el 98, según los datos facilitados por la Consejería de Educación a Televisión Extremeña, el 98, casi 99% de los alumnos que optan a eso en la ciudad pues van a cursar en el centro que tenían elegido como primera opción. En concreto hay 10 centros en Mérida que cuentan con este nivel de enseñanza, con educación secundaria obligatoria. Son un total de 870 plazas las que se ofertan, aunque hay 312 ya reservadas por los propios alumnos. Hablamos de aquellos centros, como por ejemplo los salesianos, que tienen educación primaria o etapa primaria y reservan el 100% de sus plazas a esos alumnos, por lo que concretamente, en este caso el centro de los salesianos, tú mejor que nadie nos lo puedes decir, solamente oferta 16 plazas, son en las que quedan libres, ¿no? Así es, ¿no? Hay dos procesos para el alumnado. Uno es el de adscripción, que es del que se habla aquí, y luego hay otro de admisión general. En el proceso de adscripción es solamente para los alumnos de sexto que van a cursar primero de la ESO. Y ahí pues los colegios, como el nuestro, que está integrado, es decir, que tiene primaria y secundaria, pues pasan automáticamente y, por ejemplo, en este caso, en nuestro centro, pues quedan un remanente de plazas al pasar de una ratio de 25 a una ratio de 30, más menos X posibles repetidores. Entonces, en nuestro caso, pues eran las plazas que había, se han cubierto y punto. Lo normal aquí es que
los números cuadren, es decir, tú sabes cuántos alumnos tienes en sexto de primaria en todo el centro, sabes cuántas plazas tienes que ofertar, es decir, lo llamativo hubiese sido que no hubiese ocurrido esto, que la inmensa mayoría de los alumnos hubiesen quedado fuera. Esto es algo que está muy cuadrado y que de hecho en general no suele haber grandes problemas. Y ahora, una vez que los niños ya tienen su plaza o vienen en el centro del que vienen o en el centro al que van, ahora entra en segundo proceso, que es el proceso de admisión, en el que puede solicitar cambios de un centro a otro, ¿no? Y ahí es donde pues, hay mayor variabilidad, donde sí que puede haber alumnos pues, que se queden fuera del centro que desean y acaben rebotando a cualquier otro, ¿no? Yo sé que nosotros ya hemos tenido, además de estas 16 plazas que ya están adscritas, pues tenemos, no sé si son otras 10 más, que va a ser difícil que los alumnos puedan entrar en nuestro centro. O sea que hay 10 como de reserva, o 10... Ahora ya no quedan más. Ahora las que hay, pues bueno, puede ser que alguno de estos alumnos pues al final decida, no, bueno, pues me han dado plaza en no sé qué otro sitio, entonces rechazo la plaza y cojo otra, ¿no? Ahora es cuando empieza el verdadero movimiento. Ahora con el proceso de admisión. De hecho, en el proceso de adscripción ni siquiera existen puntuaciones, pero que no es algo público, va de colegio a colegio, de centro a centro. Entonces, ahora es cuando empieza de verdad el movimiento de alumnos de un lugar a otro y es donde de verdad se ve si al final todos los alumnos pueden acceder al centro que quieren o no. Bueno, en total se han recibido 534 solicitudes y 24 puestos quedan vacantes para el proceso general de admisión de alumnos. Los centros más solicitados vuelven a ser, en este caso, como el año pasado, el Instituto de Albarregas y el Santa Eulalia. Por cierto, lleva ya, creo que algunos años, desbancando el Albarregas al Santa Eulalia, que ha sido tradicionalmente el centro más solicitado. 142, con una pequeña diferencia, 142 en Albarregas por 140 en el Santa Eulalia. El resto se distribuye por los distintos institutos de la ciudad, así como colegios que tienen educación secundaria, como es el caso de los salesianos, como es el caso de las Josefinas y también el caso de las escolapias, ¿no?, que tenga esta secundaria. A las escolapias le pasa lo mismo, ellos tienen 2 líneas, pasan a la misma, entonces pues se quedarán con unos 5 o 6 plazas como mucho. Bueno, esto nos da una idea de que hay más oferta educativa que demanda. Sí, realmente sí. Es decir, a priori, y además por lo que lo comenta también Luisma, ¿no? Es decir, no se ha contado los repetidores, simplemente se han contado cuántos están matriculados en sexto de primaria. Se provisiona, ¿no? Entonces, vale. Pues entonces, pues sí, al final prácticamente vamos a estar juntos con pegados. Va a haber 25 plazas que no se van a cubrir. Bueno, eso va a mejorar relativamente poco tampoco la ratio por el aula, cuánto número de alumnos por aula, tampoco lo va a mejorar. Pero bueno, yo sí pienso que hay en definitiva una buena planificación, teniendo en cuenta que la ratio viene dada, pues no veo que haya excesivo excedente de plazas por cubrir, ¿no? Ahí ya lo hemos hablado en alguna ocasión aquí, plazas suficientes de bachillerato hay, plazas de la ESO y de primaria hay para todos los alumnos. Se está viendo que la disminución de la natalidad pues afecta sobre todo a la infantil, y en la infantil ahora mismo hay más plazas de las necesarias, sobran pues 100 y pico plazas, que son muchas líneas, ¿no? Y que supone pues que de hecho este año ya se han bajado las ratios oficialmente. Se ha pasado de 25 a 22, con lo que este año no va a haber aulas de 25 y se distribuyen los alumnos entre más centros. Y luego donde yo creo que en Mérida en concreto hay un déficit importante es en la FP. Son todavía pocas las plazas que se ofertan para la cantidad de alumnos que suelen solicitarlas. Luego el resto, pues bueno, es un sistema que lleva muchos años funcionando y bueno, y además en Mérida se hicieron grandes inversiones en el ámbito de la educación, se crearon 3 institutos
de nuevo en muy poco tiempo, ¿no? Sí, el Albarrega, el Extremadura previamente, el Sáez de Buruaga. Entonces, es verdad que Mérida, gracias a Dios, en ese sentido no hay problema. Bueno, esperemos que no sobren. Bueno, como ha ocurrido con algún centro de primaria, ¿no?, que se ha cerrado. Con el tiempo, pues tal y como va la natalidad, pues es verdad que hay centros escolares de primaria especialmente que sí que sobran. Hasta aquí puedo hablar. Bueno, de hecho, se cerró un colegio. De hecho, se cerró un colegio este curso. O sea, claro, y todos los años hay por lo menos 4 centros que tienen menos de 5 solicitudes. Entonces, hay que plantearse si realmente merece la pena mantener esos centros abiertos en un lugar donde como Mérida, donde pues bueno, la gente se puede mover, donde hay transporte escolar, donde tú tienes un autobús que te puede llevar a cualquiera de los barrios de Mérida, y mantener abierto un centro escolar es un dinero. Sí. Supone un coste importante, indudablemente. Bueno, vamos a hablar de otro asunto, porque las 15 ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, entre las que se encuentran Mérida y Cáceres, afrontan algunos retos comunes en su gestión que giran en torno pues a la dificultad de mantener el equilibrio entre ser museos al aire libre y urbes habilitadas por sus vecinos. Hemos tenido una primera parte, ya recuerdo en una otra picota, hablando de esto, pero ahora viene de nuevo el tema al caso, porque con el objetivo de analizar estas cuestiones han comenzado en Segovia unas jornadas que se llaman Ciudades Habitadas, Vida y Sostenibilidad Urbana en las ciudades Patrimonio de la Humanidad, con ponencias de diversos expertos y la participación de representantes de las 15 ciudades del grupo. Según ha señalado el experto que ha ofrecido la ponencia inaugural, que es el doctor en arquitectura Juan Luis de las Rivas, la clave para la prosperidad de estas ciudades es su resiliencia, curiosamente, o capacidad de adaptación en un contexto crítico. El turismo masificado, la dificultad de acceso a la vivienda por parte de los residentes, la vulnerabilidad del comercio local o los nuevos cambios en la movilidad son algunas de las amenazas que se ciernen sobre estas ciudades y que se pondrán sobre la mesa en forma de debate. Por ejemplo, son las 4 claves que hemos hablado. El turismo concentrado en unos pocos monumentos. Un gran número de visitantes en unos cuantos enclaves de la ciudad a menudo provoca problemas para la convivencia vecinal, amenaza la sostenibilidad del desarrollo del municipio e incluso puede provocar daños en los destinos. Según ha señalado de las Rivas, una de las claves es ofrecer información urbana de calidad y otras ofertas diferentes a las tradicionales e incluso utilizar las nuevas tecnologías para guiar a los visitantes de manera efectiva. Otras apuntan a medidas más drásticas, como la tasa turística, que no son para todos los lugares. Creo que tú has estado recientemente en Venecia y ahí la aplican ya, creo, desde este año. En Italia, bueno, en Italia prácticamente en todos los lugares. Las plazas hoteleras tienen toda su recargo en forma de... Además que lo tienes que pagar aparte, que sí, no te lo puede... Y que depende. ¿La pagas allí en el propio hotel? La pagas en el hotel, en el momento en el que o ingresas o te vas, lo uno o lo otro. Y es una tasa aparte, o sea que no cuenta como con el precio que tiene el hotel. Y luego hay muchas ciudades de Italia, yo qué sé, Florencia, Asís, que por ejemplo no te permiten el acceso con autobuses ni con vehículos al interior de la ciudad. Además te ves obligado a aparcar en un lugar reservado y tienes que pagar la tasa correspondiente, que no es barato. Es decir, que un autobús de 60 plazas un día te puede costar unos 300, 400 euros, o sea que no es poca cosa. De ahí es una manera de mantener el casco de la ciudad sin tráfico y tienes a los visitantes y además la ciudad la que está cobrando a los visitantes. Bueno, no digo que sea la mejor manera, digo que en España es lo que hay ya varios ejemplos. En las Islas Baleares hay varias, Ibiza por ejemplo, Menorca, son ciudades que lo practican. Bueno, otra problemática detectada, el acceso a la vivienda para los residentes ante el incremento de los precios de alquiler y la venta de viviendas, empujado en muchas ocasiones por el crecimiento de la oferta de los apartamentos turísticos, que hace que se desplace a la población residente hacia otras zonas de la ciudad. Otra clave pues sería el comercio local, que queda debilitado
No, hemos estado viendo, o lo hemos sufrido aquí mismo, ¿no? Claro, en Mérida. Justamente lo que te iba a comentar, quizá de todo lo que se enumera sea el problema que nosotros más claramente identificamos, ¿no? Porque al final se produce una sustitución, la zona de enclave turístico deja de tener comercio local diversificado que genera esa economía circular y esa apetencia, pues porque voy de zapatos o voy de textil o voy de bazar o voy de ferretería, y al final se termina sustituyendo por cafetería, restaurante, restaurante, cafetería, cafetería, restaurante, y de cuando en cuando una tienda de souvenir, ¿no? Al final lo debilitas porque estás muy dependiente exclusivamente del turismo que te visita, y la vida que tiene ese entorno es exclusivamente durante el tiempo, digamos, de ese turismo. Vas alejando y vas vaciando, ¿no? Bueno, al final podríamos tener una calle santuaria maravillosa de restaurantes y cafeterías, y ¿dónde vamos a ir nosotros a comprar? Ese es el riesgo. Bueno, pues que este se corre, experto aboga por la creación de áreas comerciales de gestión unitaria, lo que se conoce como centros comerciales abiertos. Bueno, que eso se intentó también aquí en los años 90, ¿no? De hecho existe un centro comercial abierto como tal, que es la zona de Santa Eulalia y alrededores. Pues él apunta que esta es la dirección, pero yo no sé si aquí en Mérida, viendo ya el resultado que ha tenido, puede ser la solución definitiva o no. La cuarta y última problemática es implementar la nueva movilidad en ciudades históricas. Para ciudades de más de 50.000 habitantes, las zonas de bajas emisiones, para la que Mérida ya se está preparando con la adaptación de varias vías del centro a plataforma única. Se ha comenzado por Valverdelillo, ahora por Graciano y John Lennon, y seguirá, supongo, por otras vías del centro, ¿no? Yo ahí creo que el tema del comercio, obviamente la parte turística afecta, pero yo creo que la problemática es mucho más global y tiene que ver con la facilidad con que desde un móvil pues puedes pedir cualquier artículo que te lo lleven a casa. O sea, yo creo que eso tiene mayor influencia. Es decir, que si Mérida no fuese una ciudad turística, posiblemente tendríamos casi los mismos problemas de comercio que tienen por la mayoría de las ciudades y de los pueblos de mediana entidad en España. Yo sí creo que es importante, y que en el caso de Mérida afecta mucho, es el tema de la movilidad en la ciudad, que cada vez se va haciendo más dificultosa y que supone un cambio de mentalidad por parte de los habitantes, de los emeritenses, y luego quizás no cueste tanto ese cambio de mentalidad por parte de los turistas, que a la postre, si tú les dices aparca aquí o bájate ahí de un autobús, bájate aquí de eso, al final lo hace, y lo que sí que necesitan es una ciudad que sea manejable, que sea andable. Normalmente cuando un turista va a una ciudad, lo que quiere no es coger otro autobús para que le lleven, sino una ciudad del tamaño de Mérida, que se pueda andar sin problema, que no se encuentre con aceras que vayan a impedirle un paseo tranquilo, o por ejemplo el uso de un carrito o de una silla de ruedas, ¿no? que también. Entonces yo creo que el camino debería ir por ahí, como parece que está yendo en la zona de Mérida. Y ahora, eso sí, es que tenemos que adaptarnos a ello. No basta con decir cierro esta calle al tráfico, tienes que dar alternativa. Y en Mérida se están cerrando calles, que a mí no me parece mal, pero están faltando las alternativas. Es decir, Mérida es lo que es. Si la gente tiene que ir desde la Antigua hasta, no sé, hasta el barrio, tendrás que darle una manera de habilitar eso, y que no te suponga 20 minutos porque hay un atasco en no sé qué calle, ¿no? Entonces hay que pensar un poquito más en grande, hay que darle una nueva visión a Mérida. Quizás haya que crear una gran calle que la rodee y que permita eso. Hay que pensar, y aquí en la asociación pues es verdad que es algo que tenemos muy claro y que insistimos mucho, hay que pensar en el tren, de manera que se pueda quitar esta vía que pasa por aquí y que corta Mérida en dos. Pero claro, eso hace falta mucha política, lo que hablábamos al principio, política de ver a mediano largo plazo, ¿no? Pero Mérida requiere una repensada, y quizás
pues sí, hay que crear zonas. Ya se intentó en su día con el centro comercial de el Foro, que bueno, al final no funcionó, pero bueno, habrá que ir pensando en otras zonas que no estén necesariamente en el centro de Mérida, donde puedas eso, pues ir de compreteo, echar un café en un momento dado y que no te suponga tener que meterte en el centro. Bueno, la ciudad tiene dos barreras importantes, una es el río Guadiana, que es insalvable, bueno, tres, el río Albarregas, y otra es la línea ferroviaria, que sí, que se puede salvar, ¿no? Y que sería, o cosería ambas partes de la ciudad. Es que de las tres, dos son naturales, son cauces de río. La tercera es obra de quien la hizo en su día, sin pensar en que Mérida podía crecer más allá de las vías del tren, como así ha sucedido, y que seguro que el que la diseñó diría, es que esto no sé qué hace aquí, cuando ya se tenía que haber quitado hace mucho tiempo, ¿no? Es que cuando se pensó la vía del tren, Mérida tenía menos de 10.000 habitantes. Sí. Por ejemplo, ¿no? Estamos hablando del final del siglo XIX, ¿no? Que fue cuando ya se terminó de hacer de el hecho, trazado. Precisamente fue la vía la que posibilitó que Mérida pues Creciera. casi quintuplicase la población en 50 años, más o menos. O sea que de eso, pero desde entonces para acá ha pasado casi un siglo y ya se podía. De hecho, mi hermana vive al lado de la vía desde hace unos 25 años, y cuando le vendieron la casa dijo, esta vía la van a quitar ya. Sí, bueno, a mí me pasa igual, ¿eh? Hace 13 años que me fui a Monte Alto y la avenida Felipe VI era inminente. Inminente. Por eso yo hago muchos chistes con lo de Mérida cuando ocurren las cosas, ¿no? Lo de Félix Valverde, digo, va a transformar la calle. Sí, en los próximos 2 siglos veremos la calle transformada, pero como inminente me temo que no. Bueno, fuera la guasa, yo ahora mismo no recuerdo de los comerciantes, ¿no? Porque creo que de todo lo que se ha enumerado, la movilidad es solucionable a base de crear una dinámica y una cultura de cambio, pero lo del comercio es lo que quizá requiera varias repensadas, ¿no? Porque ¿qué hemos tenido en los últimos años? Traslado de muchos funcionarios. La vivienda es un problema importante también. Sí, pero es verdad que la vivienda es un problema importante. Ten en cuenta que ha crecido, he hablado con técnicos comerciales que se dedican en inmobiliarias a vender vivienda, y primero, en Mérida tienen muy pocas viviendas en alquiler, muy poco parque de viviendas en alquiler, y segundo, han crecido muchísimo los precios de los alquileres. Y los apartamentos turísticos también. Entre otras cosas, efectivamente motivado por el incremento de apartamentos turísticos, que ha restado vivienda del parque de alquiler y ha hecho que se incremente, al haber menos oferta, el precio. Había un periódico este fin de semana, creo que ha editado un mapa con los precios de los alquileres, y asignaba a Mérida una media de 350 euros. A mí me dicen que es bastante superior a eso, por encima de los 400 euros, ahora mismo el precio medio de una vivienda en la ciudad. Más allá de que efectivamente ese es un problema que está ahí, ¿no? Quizá, por ordenar en prioridades, para mí el tema del comercio sí que lo es, porque como nuestro comercio local desaparezca, ahí sí que ya se pierde cualquier actividad privada económica que se pueda llevar a cabo en la ciudad. Y eso sí que hace desaparecer pueblos y hace desaparecer las dinámicas que se producen dentro de las ciudades. Yo no recuerdo a la asociación de comerciantes o a las asociaciones de comerciantes darnos orientaciones de por dónde piensan ellos, con sus debilidades y con sus fortalezas, con sus amenazas y con sus oportunidades, darnos pautas de hacia dónde se puede caminar. Soy partidario del centro comercial abierto, porque donde funciona el centro comercial abierto funciona la dinámica de la comercial. Habría que preguntarse por qué aquí esa idea se ha mantenido con los mínimos es toldos y un poquito de agua en verano, y no se ha aumentado lo que debería de llevar aparejado con dinamización de la actividad comercial. Y a la asociación de comerciantes o a las asociaciones de comerciantes me gustaría preguntarle dónde ven ellos su negocio, porque me preocuparía muchísimo que donde ellos vean su negocio sea en la renta de los locales vacíos que cadenas franquiciadas pudieran instalarse en su lugar, o hostelería pudiera instalarse en su lugar.
Bueno, de esas cadenas se han ido dos ya. Cada vez que se cierra una librería se pierde cultura, cada vez que se cierra una tienda boutique estamos cerrando la posibilidad de otra forma de comprar textil y moda. Cada vez que se cierra una ferretería estamos perdiendo oportunidad de un asesoramiento directo que siempre ha provisto. En fin, que yo ahí sinceramente me preocuparía más en un orden de prioridad y todo el empleo que eso también lleva aparejado y toda la actividad que lleva aparejada, ¿no? Es curioso porque, por ejemplo, en los negocios de alimentación se ha producido también un cambio de mentalidad hacia un sector más especializado, ¿no? Las carnicerías, charcuterías han ido aumentando, son negocios pequeñitos pero muy especializados que ofrecen productos de muy buena calidad y han resistido los envites de las diferentes crisis que hemos atravesado. Sin embargo, en el comercio no pasa eso, en el resto de comercio, quiero decir. Si vas a cualquier ciudad, ya no hay esa seña de identidad que identifica a la ciudad, que es el comercio, indudablemente, y la restauración, porque cuando ves franquicia, dices, aquí todas las ciudades son iguales. Sé que da igual, pero no en España, que vayas a cualquier ciudad europea que dices, jolín, pues sí que es lo mismo que tenemos allí, ¿sabes? Eso se ha perdido. Y quizás, digo yo, si a lo mejor se produce un cambio de mentalidad, pero va a ser muy difícil, pudiera salvarse. En cualquier caso, Internet ha hecho mucho daño, el comercio electrónico, al pequeño comercio. Bueno, y habría que trazar un plan director para que se revitalizase el pequeño comercio, ese que da identidad a la ciudad. Pero mira, Fran, esto yo lo veo también desde el otro lado. Es decir, si ahora mismo me está haciendo daño el negocio electrónico, voy a convertirme en negocio electrónico. Sí, no es así, es así. Si no puedes con tu enemigo, únete. Y la pregunta es, ¿cuántos de los establecimientos comerciales tradicionales existentes en Mérida tienen comercio electrónico? Y son igualmente capaces de vender en Mérida ciudad, en Montijo, provincia de Badajoz, en Cáceres, provincia de Cáceres, o en Barcelona, provincia de Barcelona. Y no lo hay. Si yo tengo la oportunidad de comprar en Barcelona y me llega aquí al día siguiente, la misma capacidad tiene un comercio de Mérida de vender en Barcelona y llegarle al día siguiente. La misma. Porque los circuitos de logística hoy están muy desarrollados y el estocaje se mueve de otra manera. ¿Qué nos falta? Inversión, inteligencia, dinero, rejuvenecimiento de cambio generacional en el comercio, pagar alquileres más económicos. ¿Qué es lo que dónde vemos el negocio? Ese plan director que tú sugerías, yo creo que lo hay. Y desde luego no será por ayudas, no sé si serán suficientes o insuficientes, pero ayudas a la digitalización del comercio, a la defensa del comercio tradicional, incluso a apoyo durante estos tiempos de pandemia, simplemente, aunque sea de poca cuantía por persona, pero muy importante en cuanto a caudal de dinero, las ayudas del ayuntamiento para el consumo, eso está ahí. No, y hay subvenciones para la digitalización del comercio en Extremadura por parte de la administración autonómica, también las hay. Efectivamente. Entonces, incluso se están dando talleres, se imparten talleres en este sentido, en el propio semilleros de empresas, ¿no? Yo he participado directamente en un programa de empleo en el que a muchos comerciantes se da la oportunidad de incorporar, iba a decir, de pagar, es que no es así, de incorporar a una persona, a un profesional más para desarrollar tecnológicamente su comercio a costo cero. Pero yo creo que ahí esto es mucho más complejo. Primero, porque a la postre en dinero llaman dinero. Y yo creo que en el fondo en Mérida una de las cosas que pasa es que falta dinero. Y falta dinero porque más allá del turismo y de la cultura tenemos poca cosa más. Entonces, el comercio, tal y como lo estamos hablando, yo creo que se nutre de gente que tiene dinero que puede gastarlo. Y en Mérida, la renta de cada uno, siendo un 60% casi de funcionariado, pues todo el mundo tiene su dinero asegurado, pero tampoco sobra para dedicarlo a estos lujos. Entonces, yo creo que ahí lo que le falta a Mérida precisamente es el además de la cultura y el además del comercio, y es una de las grandes déficits que venimos sufriendo desde que se nos terminó la Mérida industrial, ¿no? Una cosa que, por ejemplo, un movimiento
de capitales que, por ejemplo, se ve desde la capital, desde Badajoz, que se ve que hay movimiento y que eso hace que surjan tiendas de todo tipo, aunque haya otras que cierran, obviamente, por las dinámicas comerciales, lógico, pero te acercas a Don Benito, te acercas a Almendralejo y ves que hay dinamismo, y que ese dinamismo hace que se mueva el dinero y que pues, merezca la pena intentar la empresa de meterte en crear un comercio, cosa que en Mérida pues vamos a menos, ¿no? Entonces yo creo que ahí lo que falta es economía. Y luego, por otra parte, para lo que decís, que estoy totalmente de acuerdo, pero para eso hace falta, sobre todo, educación. Voy a barrer para mi parte. Educación en el sentido amplio de que yo tenga la mentalidad, que tenga suficientes personas en mi ciudad con mentalidad de, oye, me voy a lanzar a crear un negocio, y luego, por otra parte, educación en el sentido técnico de para montar algo que funcione, yo tengo que saber cosas. Tengo que saber, tengo que tener una cierta especialización en lo que sea y una idea y llevar eso luego a la práctica. Tenemos el caso de la tienda de las carcasas, que te las encuentras por toda Europa y es una idea extremeña. Es decir, hay gente que sí que lo hace, hay gente que puede diversificar su negocio y convertirlo en una franquicia y meterlo, yo lo he visto en Roma, en Varsovia. Había una tienda. Es ahora mismo la empresa que más factura en la provincia de Cáceres. Entonces, que poder se puede, pero claro, hace falta en soporte, los cimientos. Y en Mérida esos cimientos se van destrozando poquito a poquito, desde mi punto de vista. Y para eso hace falta inversiones también. Sé que son muy pesados, pero nuestra central de Espacio Mérida, con una buena estación de ferrocarril que traiga, que lleve, que permita que no tenga problemas la azucarera o quien sea para montar una empresa aquí. 2 años la azucarera tiene de margen otra vez para poder desarrollar lo que le dura la día. Y lo que te rondaré, Morena. O sea que... pero esa es una de las claves importantes, la industria. Porque me indignó un poquito, tú hablabas que llegabas caliente a primera hora. A mí, por ejemplo, me indignó las palabras de, creo que fueron Vara la semana pasada. No, hay otros proyectos que se pueden poner en lugar de la azucarera, ¿no? ¿Cómo que en lugar? Además de... porque tienes que quitar uno y poner otro. Si hay otros proyectos, venga, vamos para adelante. Vamos a poner esos otros proyectos y cuando llegue la azucarera, si llega, que habrá quien esté a favor y quien esté en contra, que yo en eso no me meto. Pero pues también, porque hay que quitar una cosa para poner otra. Las elecciones para algunos políticos son como los enamoramientos de los adolescentes. Se enamora uno de todo. Todos son promesas. Bueno, nos vamos, señores. No hay tiempo para más. Hoy nos hemos pasado, pero creo que el debate merecía la pena. Nos hemos pasado de tiempo, ¿no? Con los comentarios. Claro. El debate merecía la pena porque es interesante. Estamos hablando de la estructura de la ciudad para el futuro, ¿no? De cómo plantearla, y a mí me parece bien el hecho de que las ciudades patrimonio de la humanidad que tienen problemas comunes pues resuelvan mediante este tipo de jornadas como la que se está celebrando en Segovia, ya que tenemos muchísimos puntos en común. Nos vamos, Javier, gracias por estar aquí. Una cosita más. Sí. Para un mensaje directo a un picotero, yo me apunto a una comida, él perdió la apuesta y yo me apunto a la comida, ya es oficialmente que determinado candidato no se va a presentar, y yo, que me sigo la picota con bastante frecuencia y vi con su vehemencia que él apostaba la comida, a mí también me la debe. Dicho queda, dicho queda. Gracias, Luisma, por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Señores, a ustedes, como siempre, les estaremos eternamente agradecidos por su apoyo y por su fidelidad. Recuerden que nos pueden seguir en nuestra página web en televisiónextremeña.com, en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y en nuestro canal de Twitch. Mañana, más y mejor, en nuestra cita diaria con la actualidad más próxima, aquí en la TDT y en esos medios digitales. Hasta entonces, buenas noches y sean felices.